Muy bien, pues ahora vamos a tener el último panel de expertos, que es el número 2. ¿Ok? Y el panel va a estar moderado por Carlos Manuel Fernández, vicepresidente del Service Management Institute. Va a contar con Paula Melero, González Estellés y Alfonso Ramos, que los presentará Carlos Manuel. Yo voy a presentar a Carlos Manuel porque es un personaje. ¿Vale? Los personajes merecen la pena que se los presente. Es ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Madrid, IDEA, diplomático de estudios avanzados por la Pontificia de Salamanca en Madrid, con más de 40 años de experiencia en el sector TIC España, Europa y América. Ha trabajado en BBVA, el Ministerio de Defensa, en Citicorp, en Microsoft Ibérica, donde tuvimos oportunidad de trabajar juntos y fue un placer, la BSA y AENOR. Durante estos años, compaginando su tarea profesional, ha sido también profesor de universidades y centros superiores en España y Latinoamérica. En los últimos años, como becario de lujo, como le gusta definirse a él mismo, se ha centrado en lo que es el tercer sector de los TIC, donde destaca como vicepresidente de la Corte de Arbitraje del ICP-ICM, es fundador de la Sociedad de Auditores Informáticos de España, el capítulo de ISACA en Madrid, y vicepresidente del Service Management Institute, además de continuar su prolija labor como autor de libros, conferenciante y autor de libros de gobierno, gestión y auditoría de las TECs. Entre sus múltiples desconocimientos, destaca el ISACA International Award del 2019 en Estados Unidos. Es el único español que ha sido galardonado por su trayectoria profesional y académica de 40 años en el gobierno y gestión de la auditoría de TIC. Como veis, y este es un muy resumido CV de mi amigo Carlos Manuel. Es realmente un honor. Es un detallito, ¿verdad? Es un becario. Es realmente un honor tenerlo en el RPA Summit moderando este panel, que ya le doy paso a Carlos Manuel para que os haga la vida imposible durante los próximos 50 minutos. Muchas gracias, Chema, por todo, por invitarnos a todos los patrocinadores, a la Universidad de Nebrija, y a todos los asistentes y a los tres grandes expertos que tenemos aquí. Que yo soy un becario, ya sabéis, estoy de becario en muchos sitios, y ellos son grandes expertos en todo el tema de RPA y de inteligencia artificial generativa. Chema y yo, y con ellos tres, habíamos preparado... A mí no me gusta leer, pero como Chema me ha preparado aquí una novela, voy a leer un poco lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Como todos sabéis, el RPA está configurado como un stack de automatización, o que el sistema conocido como hiperautomatización, que van a hablar ellos también de hiperautomatización, y bueno, y que es una combinación de aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial con chatbots, sistemas expertos, junto con otras tecnologías cognitivas, ¿no? Esto hace que haya reconocimiento de documentos, como hemos visto anteriormente en algunos casos, y de visual también. Y bueno, que esto genera eficiencias, como todos sabemos, exponenciales, permitiendo a las organizaciones no solo ahorrar costes, sino también mejorar la precisión. No hay mano negra, ¿no? Que decíamos antiguamente, ahora no puedo decir, un día lo dije, espero que no haya nadie de color aquí que se moleste. No hay nadie de mano negra, y rapidez en los procesos, mejorar la precisión, la hiperautomatización, y también un tema que estábamos hablando antes Paula y yo, el tema de catálogo de los procesos de negocio, ¿no? Que muchas veces tenemos catálogos, algunos que venimos de la parte de ITIL, ISO 20000, de ITSMF, que luego es el Service Management Institute, que es de servicio de TI. Todos decimos, ¿tiene usted catálogo de servicios? Ahora la idea es, ¿tiene usted catálogo de procesos de negocio? ¿No? Es una pregunta de innovar hacia futuro, del estatus que vamos a preguntar, ¿no? Bueno, entonces nos van a acompañar, como he dicho antes, personas que sí saben, no como yo, que soy becario, ellos son los que saben. Y tenemos aquí unas preguntas que hemos hecho entre todo el grupo de RMA Summit y ellos tres. Y voy a presentar primero, por supuesto, a la señorita Paula Melero, que es ingeniera industrial por la Universidad Pontificia de Comillas, de aquí al lado. Ha trabajado como consultora en la Organización de Aplicaciones y analista de datos digitales. Actualmente trabaja en una empresa que yo le llamo Microsoft, no Microsoft, porque somos de los antiguos. Y trabaja en Microsoft como soluciones de plataforma de low code, que luego nos explicará un poco esto de low code y Power Platform.
Adicionalmente es profesora también, que es importantísimo devolver a la sociedad lo que uno aprende en las empresas, en Founder Business School, y su misión principal es impulsar la innovación tecnológica, lo que vamos a hablar hoy, y optimizar los procesos empresariales. Don Alfonso Ramos, que está también por aquí, que es ingeniero industrial superior por la unidad UPC, por la Politécnica de Cataluña, tiene es un máster de dirección de plantas industriales con la dirección de UPC, MBA por la EADA, más de 20 años, no vamos a contar toda su experiencia porque entonces no hablamos. Y es directivo, consultor y conferenciante y analista de múltiples sectores, en sectores como farmacéutico, químico, gran consumo, etc. Lleva 20 años como director de Seidor, empresa que todos habéis visto antes, gran empresa con grandes profesionales, transformación y data, y además ejerce también igual profesor de la Universidad Kimmelbach, Universidad Cardenal Cisneros, San Telmo Business School, etcétera, etcétera. Y luego don Gonzalo Estelles, que viene aquí presente, también ingeniero informático, perfil de arquitecto empresarial, con también 20 años de experiencia en soluciones tecnológicas en digitalización, automatización y optimización de recursos, y actualmente pertenece al área de Sales and Distribution en PFS, otra de las grandes compañías integradoras que están hoy en el Summit, y ejerciendo el rol de responsable de preventa técnica y estrategia de los productos del año. Es muy interesante, los tres, como veis, dos grandes compañías de integradoras con gran intensidad en empresas, una empresa que también, además de integradora, es creadora de software de RPA con IA, y que van a hablarnos de la primera pregunta que yo tengo para ellos, que además se puede intervenir, es una pregunta general para los tres, ¿no? La pregunta primera es, ¿cómo creéis que ha avanzado la integración de la IA y otras tecnologías cognitivas con el RPA durante el último año? O sea, el estatus del RPA con IA generativa, etc. Empiezas tú si quieres, Paula. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí con vosotros. Sobre todo durante el último año, lo que podemos hablar es que la IA lleva en el mundo del RPA bastantes años. Desde Microsoft llevamos desde el 2019 metiendo inteligencia artificial, por ejemplo, el ejemplo de Seidor que contaba la parte de Leia Builder, etc. Pero este último año hemos visto un cambio brutal con la parte de inteligencia artificial generativa, ¿no? Y sobre todo, por resumir, qué es el principal cambio que he visto, es que nosotros teníamos una forma de enseñar a nuestros procesos donde hacían tareas repetitivas y ya tenían una enseñanza manual. Yo le enseñaba manualmente lo que tenía que hacer. Ahora vamos a pasar a una enseñanza automática. Va a ser el propio bot el que aprenda viendo nuestros pasos, lo que nosotros hacemos. Y hemos quitado esas tareas repetitivas al bot para dotarle de capacidades cognitivas, como puede ser pues el procesamiento del lenguaje natural. Es capaz de entender nuestro lenguaje natural de una manera perfecta, interpretar las intenciones, las emociones, etc. También pues es capaz de procesar y entender las intenciones y lo que vamos a poder hacer, modelos, etc. Entonces, por resumir, vamos a pasar de ese modelo de aprendizaje manual al automático. Yo creo que es lo que hemos visto durante este último año. Muy interesante. Bueno, pues tú, Gonzalo. Hola. Sí. Bueno, muy buenas tardes y gracias por el RPA Summit. Pues evidentemente, pues poco se puede decir más, pero básicamente recuerdo que el año pasado, cuando estuvimos aquí en este mismo evento, se comentaba que la inteligencia artificial generativa aún había muchas dudas, aún la sigue habiendo un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que generaba un poco más novedad, más recelo. Y ya sí que la inteligencia artificial tradicional, los modelos generados ad hoc, etcétera, ya se veían como algo más normal. Lo que sí que es verdad es que hoy estamos hablando normalmente, de forma natural, de la inteligencia generativa, y lo que sí que han venido es a transformar pues, procesos, en la parte de RPA, procesos basados en reglas, hemos hablado de basados en reglas, basados en determinados inputs, cuanto más estructurados mejor, a permitir un abanico de posibilidades que hasta hace un año era más complicado, ¿no? Era más complicado. Esto que ha permitido pues, transformar o automatizar más procesos o más parte de procesos que antes era más complicado, hace un año o así.
Esto que también está generando, que vemos que está generando en las empresas, lo hemos escuchado antes, ¿no? Oficinas de IA, etcétera. Es decir, las empresas están ya empezando a ver que esto es una realidad y a formar y a prepararse para tener sus propias áreas, sus propias personas o sus propios proveedores especializados en esta tecnología. Esta tecnología que ya tiene que dar salida no solo a RPA, sino a cualquier otra necesidad de negocio. Y esto que está generando también, además, pues ese cambio con la relación con el cliente. La relación con el cliente, que parecía más tabú, no pongamos un robot delante del cliente por lo que pueda decir, por lo que pueda pasar, parece que hoy en día cada vez estamos más cerca de que un robot pueda interactuar de forma natural, como decíamos, con lenguaje natural, tanto al reconocer como al generar acciones que hará el cliente. Chatbots, pongamos chatbots entre medio, etcétera, cualquier canal o emails, en la interpretación de emails cuando queremos saber o generar emails de forma automática. Ya nos olvidamos de esas plantillas que teníamos que utilizar y ya podemos generar, en base a inteligencia, textos totalmente humanos que son perfectamente entendibles por personas. Es decir, para mí, como resumen, está cambiando lo que es la automatización, el ámbito de automatización, pero además también transformando las empresas para adaptar nuevos roles que no existían o que no entraban. Y además, en la relación con el cliente tiene un gran impacto todo esto por lo que he comentado. Alfonso, ¿tú qué opinas de cómo estamos? Buenos días. Yo lo que haría un punto de maduración de cómo está el mercado, ¿no? Oye, yo creo que a nivel tecnológico el mercado va mucho más adelantado de lo que va la empresa. Entonces, a lo que comentabas tú de cómo estamos a nivel de RPA más el IA, si me pongo al lado de la empresa, yo creo que estamos en un entorno muy poco maduro y con alto desconocimiento por la cantidad de información que hay en el mercado. Porque cuanto más información hay, yo creo que más desconocimiento tenemos, porque no sabemos hacia dónde tenemos que ir, ¿no? En este punto. Y con lo cual, nosotros, como empresas integradoras, fabricantes, creo que nos debemos de poner un poquito el freno de mano a veces, es decir, vamos a parar un poco de sacar tantas cosas, porque si no vamos a velocidades muy dispares, con lo cual yo creo que genera también un vacío de desarrollo porque al final las experiencias y las mejores prácticas las implementamos las empresas, lo cual si vamos tan adelantados al final pasa lo que pasó en su momento con el teléfono móvil, ¿no? que el smartphone salió en el 96 y se dejó de utilizar porque el mercado no estaba preparado. Pues yo creo que ahora también nos toca o tenemos que hacer un poquito de receso de bajar esa velocidad de crucero que hemos cogido tan fuerte y de adecuarla a las personas, que es lo que tanto hemos dicho que hace falta también gestionar. Eso yo creo que es un punto importante. Luego, otro elemento que yo creo que es fundamental, vinculado con el RPA, yo creo que eso nos va a llevar un tiempo para madurarlo, es que estamos empezando a dejar de pensar en reglas de juego. Hasta ahora siempre hablamos de RPA, vamos a poner de RPA basándonos en reglas de juego. Entonces invertimos mucho tiempo en definir esas reglas de juego. Y eso nunca es perfecto, porque siempre salen reglas de juego. Porque el mercado es cambiante, la tecnología, el cliente es cambiante, el proceso también es cambiante, el producto es cambiante, la calidad es cambiante. Es decir, si soy una empresa responsiva, ágil y flexible, pues debo de cambiar permanentemente esas reglas de juego para adaptarme a mi entorno. ¿Vale? Y esto es lo que yo creo que nos da el IA. El IA nos cambia este paradigma, ¿no? Dice, oye, ya no tengo que estar permanentemente pensando en mis reglas de juego, sino ahora voy a poner un concepto, es patrones de comportamiento. Oye, pues ¿y esto cómo lo incorporo en mi modelo de negocio, en mi organización, en mi manera de actuar, de proceder y de mejorar los procesos, mi orientación al cliente? Pues yo creo que es lo que nos aporta el IA, este cambio de paradigma. Ya no tengo que estar yo analizando y a ver si me equivoco, a ver si me dejo, sino que alguien me tiene que ayudar, ¿no?, a incorporar tendencias, comportamientos, variables, elementos que debo de analizar y de incorporar en mi automatización o mi adaptabilidad al nuevo proceso. Yo creo que es el punto más relevante. Yo creo que es importante lo que has dicho, porque no es coger el proceso antiguo, sino ver nuevos patrones de comportamiento con la IA. Este es el elemento fundamental. Aprovechar el tirón nuevo, ¿no? Claro, porque siempre cuando nos basamos en procesos, siempre tenemos la sana costumbre de analizar cómo lo hacemos. Entonces invertimos mucho tiempo en, vamos a analizar cómo lo hago.
y luego vamos a analizar cómo lo quiero hacer. Y a lo mejor en ese impasse el proceso ya ha cambiado. En según qué entornos ha cambiado. Entonces dices, hombre, pues ahora el que quería hacer ya pasa a ser el que quiero. Y ya no me vale otra vez a incorporar ese proceso de mejora en el circuito, ¿no? O sea, yo creo que esto nos da una agilidad real, pero hay que saberlo implementar. Oye, Alfonso, ¿y tú lo has logrado esto, establecer algún caso con algún cliente tuyo, esta idea que estás planteando? A ver, se empieza a hacer, se empieza. Porque como bien he dicho, o creo yo, esto de la combinación de tecnologías está muy bien, pero es poco madura todavía. Porque, evidentemente, si nos vamos a todo lo que es la IA generativa, yo creo que estamos en los albores de los inicios de lo que es esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora a lo que podemos tener de aquí medio año es que yo creo que nadie lo sabemos, y de aquí a un año pues menos todavía, y de aquí a 2 pues aún menos, ¿no? Pero sí que es cierto que esto es un cambio de mentalidad. Por ejemplo, yendo a tu pregunta, ¿dónde creo que es más fácil, o más fácil no, dónde es más implementable incorporar este tipo de comportamientos, tendencias? Analizando la competencia. Analizando, por ejemplo, yo tengo un cliente, pongo un ejemplo concreto, algo que te he dicho. Queremos hacer un landing en un nuevo mercado, un aterrizaje en un nuevo mercado, lo invento, Alemania, en un producto muy concreto. Esta serie de comportamientos, esta serie de tecnología, lo que nos tiene que ayudar a ¿qué es? A prospectar mucha más información de redes, de Internet, de la competencia, y darme ya tendencias de comportamiento hacia dónde vamos a ir y qué mecánicas luego voy a hacer a la hora de llevar a cabo ese proceso de ejecución. Y ahí entra el RPA, en temas de análisis de pricing, en temas de análisis de comportamiento o de ventas de producto de comportamiento. Entonces, la combinación esa es la que me acelera mi aterrizaje o mi análisis de mercado cuando yo quiero hacer una acción directa en eso. O, si lo incorporo luego, lo mezclo con información que me viene de la fuerza propia comercial, que ahí me incorpora una inteligencia de la fuerza comercial. Y haciendo un giro, Paula, y que hablando con... que ha salido aquí, ¿qué es eso de la hiperautomatización y en el RPA? Un poco cambiando, después de la gran idea que nos ha dado de patrones de comportamiento, Alfonso, ahora cambiamos y decimos, oye, esto de la hiperautomatización, desde el punto de vista vuestro de fabricante de Microsoft y con los clientes que habéis tenido, ¿qué sucede? Bueno, la hiperautomatización es una visión estratégica de la organización. Es no solo centrarte en automatizar un proceso en concreto, sino automatizar la solución entera, ¿vale? Voy a poner el ejemplo que ha hecho Seidor. Seidor se podía haber quedado en automatizar esos currículums y meterlos en sus sistemas internos, ¿no? ¿Qué han hecho? Han hecho una capa de abstracción por encima donde el personal de recursos humanos puede tener una visión completa del proceso, ¿vale? Es decir, lo que vamos a hacer es meter más tecnologías, además de la RPA, como puede ser la inteligencia artificial, visualizadores, un process mining. Vamos a meter más tecnologías que lo que me van a dar es una visión completa end-to-end de la solución. Ya no hablo de proceso, hablo de solución, ¿no? Otro ejemplo clásico, todos sabemos, pues compra un proveedor, ¿no? Oye, tenemos que hacer la compra a un proveedor. Todos sabemos que es muy fácil automatizar esa petición a nuestro CRM y eso se automatiza de una manera muy sencilla. Pues con la hiperautomatización vamos un paso más allá, ¿no? Lo que queremos es que además de tener esa automatización lista, podamos tener una capa de abstracción por encima donde podemos visualizar, oye, cómo están todos nuestros procesos, ¿no? Podamos ser, lo que comentaba antes Francisco de PFS, ¿no? Un supervisor del proceso más que un ejecutor. Y cuando llegamos a esa capa, además lo vamos todavía a vitaminar más. Le vamos a poder decir, oye, yo ahora mismo una persona te tiene que pedir y te tiene que hacer la petición de compra en un proveedor. Genial. Oye, ¿por qué no vamos un paso más? ¿Y por qué con la inteligencia artificial no añadimos el paso de que según el historial pasado sea capaz de predecir cuándo va a ser nuestra última compra? Incluso ejecutar la siguiente compra sin necesidad de que un agente humano lo tenga que ejecutar, o
oye, si eso es un proceso que se sigue teniendo que hacer manual, mandar un informe, hacer un reminder, etcétera, ¿no? Entonces es cuando juntamos diversas tecnologías para no solamente tener la automatización de un proceso, sino la vista end-to-end de la solución completa. Y tú, Gonzalo, como integrador, aunque podéis interrumpiros entre vosotros, como integrador que es PFS, ¿cómo ves el tema del aprendizaje automático, inteligencia artificial, para maximizar la transformación digital? ¿Cómo ves la situación actual? Pues un poco es un compendio, ¿no? Lo que estaba diciendo ellos dos antes, ¿no? Sí, lo que estaba diciendo Paula, al final la inteligencia artificial es más que una pieza dentro de la que nos va a ayudar a una determinada función. Pensemos en que vamos camino hacia una automatización más autónoma, donde los propios robots que ahora estamos pensando en reglas puedan ser capaces de auto no programarse, sino configurarse en función en tiempo real, según vayan aprendiendo. Van saliendo tecnologías que puedan tomar decisiones más inteligentes que las que toman ahora, que son más decisiones más normales, ¿no? más concretas o más predefinidas, ¿no? con análisis previos. Entonces, la inteligencia artificial nos está ayudando en esta parte, pero como decíamos, hay otro tipo de herramientas que también van a ayudar. Estamos hablando de herramientas IDP para la automatización cognitiva, leer documentos, extraer información de documentos, clasificarlos, poder manipularlos también. Esa tecnología, pues el año pasado, por ejemplo, contamos un caso de uso donde ya es más normal, se ve más natural, cuando parecía también hasta hace poco una tecnología también poco fiable, ¿no? Como decía Alfonso, ¿no? Esto va cambiando muy rápido y en poco tiempo. También en la parte de integración, no olvidemos que las piezas de hiperautomatización están todas ahí, pero para juntarlas en un proceso, RPA puede ser una palanca, pero no es la adecuada para automatizar todo lo necesario. Hay que elegir bien y tener una buena arquitectura o definición de arquitectura que nos permita elegir para qué cada cosa y para qué la vamos a utilizar. Y sobre todo, unos principios y unos criterios claros de determinar en qué puntos vamos a utilizar el RPA y en cuáles no. Porque ya también tenemos tecnologías también, como Microsoft también nos proporciona, todas las herramientas, prácticamente las plataformas de RPA también nos proporcionan herramientas de integración con herramientas o con aplicaciones comúnmente utilizadas, RPs, CRMs, etcétera, que tienen sus APIs públicas y eso agiliza aún la propia automatización, los tiempos de automatización, cuando tengamos que integrarnos con ese tipo de herramientas. Luego también, clave tener dentro de esa arquitectura la recolección de datos. La recolección de datos es clave para que luego podamos analizar, medir, sacar los KPIs que necesitemos, tomar decisiones que puedan retroalimentar el ciclo de automatización, que al final lo importante es ver que cubrimos expectativas, dónde vamos, hacia dónde vamos y ver qué decisiones tomar en el camino. Para esto tenemos que medir, cosa que hoy en día, pues básicamente muchos proyectos, bueno, los automatizados, no me refiero a procesos manuales, pues tampoco están prestando mucha atención a esa faceta. Yo antes de pasar, voy a saltarme una cosa que ellos no saben, una pregunta que no era para ellos, pero lo voy a hacer a los tres, porque era para uno de ellos solo. O sea, ¿cómo podéis garantizar el RPA que tengamos mayor innovación? Empiezo por Alfonso. Es una pues capciosa. me ha venido al hilo. Capcioso. No, capcioso no. Pero me ha venido porque iba a hacer una referencia a lo que habíais dicho antes, lo habéis preguntado antes, de la hiperautomatización, ¿vale? Y yo creo que aquí, y déjame que luego incorpore, hago un link con el que hemos dicho de la parte de innovación, ¿vale? Yo creo que estamos en la época de los hiper. A todo le metemos el hiper, ¿no? Está muy bien, ¿eh? Pero, ¿qué nos da esta hiperautomatización? Por ejemplo, en la parte, yo déjame ponerme más al lado del negocio, ¿no? Y luego vamos a darle respuesta a la parte de innovación. Hoy en día nos encontramos en mercados cada vez más saturados, más competencia, más batalla en el precio, menos diferenciación, es más complicado competir, ¿vale? Un mercado complicado, digo. Y lo que todo el mundo nos dice es que es necesario la personalización. Pues aquí yo creo que este tipo de ámbito nos puede posicionar, nos puede ayudar a tener esa hiperpersonalización que nos demanda el mercado, ¿vale? Y entonces lo que debemos de ver es cómo eso, que está muy bien, cómo lo aterrizo
esa hiperpersonalización que debo tener. Porque eso sí que va a ser una ventaja competitiva que debo de impulsar en mi negocio. Y yo creo que aquí es donde la combinación del monitoreo, la gestión del conocimiento, la gestión del dato, la integración de los sistemas, la capacidad de escuchar y eso que escucho trasladarlo a la empresa y que se ejecute, el seguimiento de que eso ejecute da una respuesta al cliente y el cliente está contento. Aquí es donde yo creo que entra el RPA, entra el IA y entra claramente la innovación en este pensamiento. ¿Vale? Y es lo que nosotros debemos de intentar coexionar para poder dar respuesta a que mi empresa sea competitiva y sostenible en el mercado. No solo pensar en que para ser sostenible tengo que automatizar o hacer eficientes procesos que a día de hoy son eficientes. Porque a lo mejor el proceso que a día de hoy es ineficiente y lo hago eficiente de aquí a mañana ya no me sirve porque no me vale. Y eso es otro problema que me he encontrado en las organizaciones, la parte de innovación, en la parte de desarrollo, ¿no? Que están pensando en hacer eficientes procesos ineficientes. En lugar de pensar si ese proceso ineficiente hecho eficiente me hace falta o me aporta valor. Y ahí es donde aparecen ya los pensamientos de me vino el tsunami y no lo vi. ¿Me explico? Me vino el tsunami y no lo vi. Porque estoy centrado en ¿qué? En los procesos que he hecho toda la vida. Y preocupándome en mejorar esos procesos, no en cambiarlos de manera disruptiva. Yo creo que aquí el RPA más la IA nos pueden aportar muchas cosas. Y aquí es la parte claramente de innovación. Hay que salirse de esa, como yo le llamo, caja, para ver lo que hago y cómo lo hago de manera diferente. Me ha gustado mucho lo de hiperpersonalización, un concepto que me parece muy interesante, como has dicho tú en este momento. Y tú, Gonzalo, ¿qué opinas? Bueno, sí, evidentemente es necesario medir, ¿no? para conseguir ver si está aportando la innovación que necesitamos. Pero también es verdad que no hay que olvidarse también que es importante tener en cuenta lo que está diciendo Alfonso. Por ejemplo, poner un caso real, una empresa con la que trabajamos nos pidió un descubrimiento de procesos y resulta que los pequeños quick win que salieron como prioritarios, uno de los procesos estaba generando un output que no lo usaba nadie. Es decir, estaban haciendo un trabajo que no usaba nadie. Quizás ese momento era que tenía que haberse parado a ver si lo que están haciendo tiene sentido o no, porque estaban haciendo algo manualmente que estaba llevando muchas horas y finalmente no servía para nada. Lo dejaban en una carpeta y eso no lo cogía nadie y al final se llenaba la carpeta. Es importante parar hacia atrás. También es importante medir a nivel de las personas para que al final las empresas las forman las personas y son las que nos van a dar ese plus de innovación también. Pienso que ellos pueden participar mucho en este proceso dotándole, y para eso hay que dotarles de canales que permitan recoger input y feedback de cómo están funcionando todos los procesos para saber si el grado de satisfacción, ver si se están cumpliendo las expectativas iniciales, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final es involucrarlos en este proceso de innovación y de automatización. Has hablado de personas, y voy a preguntar a Paula, un tema interesante. Cuando estamos hablando de personas y de innovación, Paula me comentaba antes, fuera, de low code. ¿Qué es esto de innovación, low code, personas de negocio? Cuéntanos un poco. La idea del low code fue que las personas de negocio, que eran las que estaban más cercanas a la necesidad real, fueran capaces de crear sus propias soluciones, ¿no? Como empezó, voy a hablar desde el producto nuestro de Microsoft, desde Power Platform. Como empezó Power Platform en ese momento es, oye, cualquier usuario de negocio se puede automatizar sus procesos. Y vamos a pensar en lo que llamamos personal productivity, es decir, procesos de productividad personal, desde lo más sencillo que puede ser, cada vez que me llega un email y yo no tengo tiempo para leerlo, mándame un resumen a WhatsApp, que son cosas que se pueden hacer, ¿no? Ahí es donde nació el low code, y el low code era, oye, de una manera, o sea, los usuarios de negocio que están acostumbrados, no están acostumbrados a manejarse con código, ¿no? Pues vamos a ponerles
una interfaz muy sencilla, ¿no? Que consiste en un drag and drop con unas cajas donde ellos, no con lenguaje natural, pero sí de una forma muy explicativa, sean capaces de entender el proceso y sea como pintarlo y describir en cada cajita lo que querían hacer con el proceso. Y ahí es donde nació. ¿Qué pasa? Que nos dimos cuenta de que esto iba mucho más allá, de que la productividad personal sí es un espectro muy amplio de las soluciones que hay, es un 80%, pero hay un 20% de las soluciones que se quieren automatizar que son a gran escala a nivel de organización. Ahí ya dijimos, oye, ¿el low code sirve para esto? Claro que sirve. O sea, es un agilizador y es una forma de poder desarrollar de una manera mucho más dinámica y rápida que en el desarrollo tradicional. Lo que antes estábamos hablando de integraciones de 1 año, ahora estamos hablando de 3 meses, ¿no? Y cuando son 3 meses ya os estoy diciendo que una aplicación en producción, desde que se diseña hasta que está en producción, son 3 meses y afecta a todas las personas de la organización. No estoy hablando de soluciones departamentales ni individuales, ¿no? Entonces, el low code sí que salió como de una manera de voy a llevar a los usuarios de negocio a que me sepan desarrollar, y se vio que iba mucho más allá. Es verdad que el low code, ahora nos lo estamos llevando al no code, voy a intentar hablar y que me sepa crear mi flujo, etcétera, pero también está la otra vertical, que es el pro code. Nosotros desde Microsoft queremos abrazar también el desarrollo tradicional junto con nuestro desarrollo low code, es decir, habrá cosas que de manera nativa salgan de forma muy eficaz en low code y será la forma de hacerla, pero habrá otras cosas que nos tengamos que ir a un desarrollo tradicional, y no significa que no puedan convivir, al revés. Nosotros hacemos que convivan y que convivan los dos ecosistemas, y es a donde queremos llegar. Entonces, del enfoque que tenemos ahora desde Microsoft es intentar quitar esa visión de mi usuario de negocio va a poder hacer lo que quiera, sino queremos llegar a una estrategia a nivel de organización donde sea la organización quien abrace el low code y sea capaz de entender que el low code va a dar respuesta a todo su tipo de soluciones, no solo a aquella solución de la persona de negocio que quería trastear y hacerse un flujo mínimo, ¿no? O sea que los desarrolladores no desaparecen. No, por supuesto. De hecho, nosotros trabajamos con 2 tipos de usuario. De hecho, 3. Trabajamos con el Citizen Developer, que es lo que llamamos nosotros, que es ese usuario de negocio, con el Pro Developer, que es ese usuario de negocio que sabe bastante de la tecnología, que sabe hacer las integraciones, que sabe hacer las cosas más complicadas, y la persona de IT. Cuando juntamos esas 3 figuras es lo que llamamos los Fusion Teams. Y nosotros dentro del low code nos gusta trabajar con eso que llamamos los Fusion Teams. Siempre hay una persona de negocio con una persona desarrolladora, obviamente de la tecnología de Power Platform, la tecnología que se esté haciendo, y luego por otra parte el orquestador de la tecnología, que serían las personas de IT. Eso me parece muy interesante, una especie de user team. Oye, una pregunta. Dado ese user team que está hablando Paula, o como quiera llamarle, ya ha puesto un nombre que ya no me acuerdo, pues soy becario. Fusion Team. Fusion Team. ¿Tú qué crees que áreas, o quién estaría dentro de la empresa, qué divisiones, áreas estarían más proclives a usar el RPA? ¿Por dónde, cuál es vuestra experiencia? ¿Qué áreas más significativas en términos de innovación podrían? Porque realmente el RPA es una innovación en sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué áreas están? O sea, hay una cosa a lo que estaba comentando. Sí. Yo creo que al final lo que se intenta es democratizarlo. Claro. Yo creo que la tendencia es a democratizarlo, que llegue a todo el mundo, ¿vale? Sí. Con lo cual, yo creo es la hiperinformación, el otro hiper. El otro hiper. El hiperinformación. Los 3 hiper. Los 3 hiper, es la otra hiper. Se está democratizando todo, con lo cual yo creo que es una buena tendencia y una buena evolución hacia ese ámbito, ¿vale? ¿Dónde son más proclives, yo creo, en este tipo de soluciones? Pues os voy a poner un ejemplo para dar respuesta a esto. Pues yo creo que depende de las áreas, o depende de las zonas, o depende de los sectores. Pero a mí uno que me gustó, una empresa donde su foco en todo esto lo ponía en el ámbito comercial. Y es habitualmente, nosotros, fijaros, si cogemos las experiencias que nos han explicado en la sesión de hoy, básicamente todas las experiencias son de back office. Son de back office. Son, pues, cómo debo de implementar la nómina, en el caso de Seidon,
cómo debo de implementar una solución de entrada de empleados, cómo debo de facturar o de incrementar o de automatizar procesos bancarios, de contabilización de facturas, de registros, etcétera, etcétera, ¿vale? Y pocas o escasas en una cosa tan importante como es la parte de aproximación al cliente. Y realmente, si yo voy a un departamento de marketing, son los más creativos. Son los que cada día me están demandando cosas. Y a lo mejor no estoy poniendo el foco adecuado en esas áreas que permanentemente me están demandando cosas. Estoy poniendo el foco en donde, dejarme decir, es más sencillo, ¿no? Más experimentado, sí. Más experimentado. Bueno, más sencillo, más commodity, me gusta a mí decir. Porque ya hay mucha gente que lo hace. No quiere decir que sea sencillo, porque luego hablaremos y a mí me gustaría hablar del humanismo de todo esto, ¿vale? De las personas. Pero sí que es cierto que yo creo que debemos de potenciarlo más en la parte de Más creativa, ¿no? más creativa, efectivamente. Darle más foco en esa parte. Y a mí me gustaría poner el ejemplo de una empresa era una empresa familiar, donde el dueño propietario era una persona muy, muy creativa, y toda esta serie de soluciones las orientaba a esa parte. Y le fue bien. Pero el ratio de éxito es menor. El ratio de éxito es menor. Y empezar por el rollo, un payback en un área más creativa, es mucho más complicado. Con lo cual, hay que apostar, como todo en la innovación. Quien apuesta se lo lleva, quien no apuesta se queda como está. Entonces, creo que es interesante empezar a apostar en implementar, desplegar este tipo de soluciones en áreas donde no es tan común hacerlo, pero que os puedo asegurar que si los ratios, los resultados son buenos, el retorno es muy interesante. Además te puedes adelantar Muy interesante. a los competidores. Muy interesante, porque yo tengo un ejemplo muy concreto en lo que es el ciclo de vida del producto. Cada vez más estamos en un mercado donde los ciclos de vida del producto son más cortos, hay que cambiar, el ciclo de madurez es más rápido. Entonces, si implemento soluciones muy potentes, voy a conseguir ese cambio, esa adaptabilidad del mercado, de acortar el ciclo de vida del desarrollo de un producto, del despliegue, de la fabricación, de la industrialización de un producto. Y aquí entra mucho el RPA. Y lo que Muchísimo. está diciendo Paula, de que los tiempos son más cortos. Por supuesto, en el desarrollo, con el low-code, en la fase de lo que llamo de humanizar las cosas con las organizaciones, con las personas, tan complicado que es muchas veces, que lo adopten y lo adapten y lo desplieguen y se lo crean. El darles nombres a los robots, porque acabas queriéndolo. Eso es lo malo, o lo bueno, que lo acabas queriendo. Oye, Gonzalo, y entonces, un tema importante que habíamos hablado también en las mesas, era el tema de cambio cultural y formación interna, ¿no? A veces. Formación, ¿tú qué opinas con respecto a la hiperautomatización, a todo esto de RPA con inteligencia artificial? O sea, ¿cómo podemos...? Porque iba a poner una anécdota, se la conté a Paula, que no sé si era Paula o otro, que, en fin, no voy a decir el nombre de la persona, era un CEO que me decía que la gente de 40 años no lo podía reciclar dentro del área de TIC. Y dije, este tío es un imbécil. Entonces, quiero decir que me gustaría que nos dijeras ese cambio cultural a este tema, ¿cómo lo estás viviendo tú como integrador y como consultor en grandes corporaciones y empresas, grandes empresas? Yo le digo la PIPI, la MEME, ¿y cómo lo estáis viviendo en PFS? Bueno, en general cuando viene un cambio, los empleados suelen tener unos hábitos, una forma de trabajar, y cambiar siempre es duro para cualquiera. Y si encima te dicen que van a hacer tu trabajo, pues también puede ser más complicado, ¿no? O que vas a tener que dedicar menos horas a esto que estás haciendo. Siempre es complicado porque internamente siempre va a ser, somos humanos todos y es normal que cualquier persona pues se sienta amenazada. Entonces, lo importante es fundamental, me voy a repetir lo que ha salido en el primer panel, el tener una comunicación clara, abierta, transparente con todos los empleados. Todos los empleados tienen que ver que todas estas herramientas de hiperautomatización no vienen a destruir trabajo, vienen a
ayudar, como vino la calculadora en su día, a ayudar a sumar y no tener que utilizar el O abaco. el Office, hablábamos con Paula. O el Office mismo, porque las hojas de cálculo. Yo, en fin, voy a ponerme yo de ejemplo, yo era un negado escribiendo a máquina y gracias al Office puedo escribir en Word. Y luego también está la formación, ¿no? Porque esto tiene que estar acompañado también de políticas de la empresa que ayuden a formar a estos empleados, porque incluso esa innovación puede ir en ellos también. Pueden haber reskillings que pasen a ser de ejecutores a supervisores. O y a que creativos, ¿no? Como decía un poco también... Claro, o incluso desarrollar sus propias Claro, es decir, cualquiera tiene al alcance la tecnología, la tiene más cercana, entonces, y cada vez requiere menos expertise técnico, ¿no? Que quizás este tipo de herramientas que estamos hablando, los programadores de los... Oye, Gonzalo, pero además las nuevas generaciones, los Millennium, los Z, etcétera, etcétera... Esto le va a venir... Pues ellos ya están acostumbrados, ¿no? Totalmente, sí. Estamos hablando más que nada de los cambios impactantes ahora, ¿no? Lo que está pasando ahora, lo que puede pasar ahora. Evidentemente, todo el mundo va a tener el que estaba en una fábrica pegando tornillos y luego vino una máquina, se tuvo que aprender otras. Entonces, aquí hay que ayudar, acompañar al empleado. Luego también involucrarlo, pienso que es clave. O sea, los empleados, los usuarios de negocio, o más que los clientes, tienen que aprender, o sea, tienen que estar involucrados en ese proceso de automatización. De esa forma, lo que percibimos es que lo perciben como suyo, es algo que les ayuda a interiorizarlo y a rebajar ese nivel de amenaza o de amenaza sobre todo, que les va a ayudar a asimilarlo mejor y a colaborar, ¿no? Entonces, cuando están colaborando, ellos les potencia el encontrar nuevos casos, nuevos puntos de eficiencia, nuevas formas de hacer cosas, no solo cambiar el proceso, sino hacer cosas diferentes a las que están haciendo con estas tecnologías. Y eso también entra en un ciclo de, pues, aquí hay que darles la libertad a que puedan recoger ese feedback para retroalimentar el modelo. En definitiva, es un ciclo en el que no hay que perder de vista al empleado, que es realmente quien cuando estamos hablando de procesos de back office, evidentemente, donde suele estar los gastos, los costes internos, donde hay que involucrar a los empleados para que ayuden a esta nueva forma de hacer las cosas, que presenten ideas y esas meterlas dentro de equipos especializados que las puedan analizar y llevar a cabo. Yo me acuerdo en mis tiempos de Microsoft, que éramos con el Arco todavía, existía la palabra evangelizador, ¿no? Evangelizador, correcto. Y vosotros dos y también Microsoft sois evangelizadores casi dentro también de las grandes empresas. Sigue siendo necesario evangelizar a estos usuarios, explicarles la tecnología, qué es, qué puede hacer, hasta dónde puede llegar y qué vas a hacer tú con ella, cómo la puedes usar. Y Pablo, cambiando un poco de tercio en el tema de, habíamos hablado anteriormente en el tema de data mining y process mining. ¿Qué significa esto? Tenemos ahí el Board of Directors. En vez de ser gente que sepa de RPA o que sepa, o sean tecnólogos, son el Board of Directors. Y vas tú y dice, Paula y dice, porque el process mining, el data mining, y dice, ¿qué dice esta señorita? ¿No? Mira, Gonzalo acaba de decir que pedir feedback al usuario para ver cómo es ese proceso. Pues esto es pedir feedback a la máquina para ver cómo está el proceso. Es el process mining, ¿no? Coge la solución de principio a fin, ¿vale? Analiza todos los datos que están en nuestros sistemas informacionales y va viendo cómo el proceso evoluciona en cada etapa, ¿vale? Normalmente como funciona es con casos y actividades por caso. Entonces yo, cada vez que se ejecuta mi proceso, pues voy a eso, cada ejecución es un caso y yo voy a ir por las distintas actividades generándolas. No todas las ejecuciones van a ser iguales, con lo cual va a haber distintas actividades dentro de cada ejecución y eso nos va a poder permitir ver, oye, cómo es nuestro proceso entero, cuánto tiempo toma, cuáles son nuestros cuellos de botella, etcétera. Eso tiene muchos beneficios, desde el primero es que es una transparencia infinita sobre tu proceso. Con esa transparencia voy a poder optimizar sobre ese proceso. O sea, lo que deberíamos hacer para empezar a optimizar el proceso es meter el process mining. Yo meto el process mining, veo mi proceso y ya a partir de ese proceso veo
qué parte del proceso hay que optimizar, ¿no? Porque el proceso, como decía antes yo, para mí el proceso no es una ejecución única de un bot automatizando una parte, sino la solución completa end-to-end. Una vez hemos optimizado, el process mining también nos va a ayudar a ver si lo que hemos optimizado era necesario, ¿no? Eso es lo que nos decía Alfonso. A veces cuando optimizamos una cosa estamos intentando optimizarla y al final no tiene ningún sentido, no nos ha servido para nada. Pero tiene sus desventajas también. Los datos que necesita el process mining necesitan ser unos datos muy estructurados y de mucha consistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si de repente hay un proceso manual donde una persona coge una llamada o tiene que mandar una aprobación, ahí nuestro proceso va a haber una deficiencia, ¿no? Porque no vamos a ser capaces de tener esos datos. O por ejemplo, también la integración con terceros. Si tenemos nuestros datos en SAP, probablemente SAP no nos dé nuestros logs, no nos dé toda la información de los logs. Ahí no vamos a poder llamarla, ¿no? Entonces, sí que tiene esa parte complicada de la integración con terceros, porque necesitamos recabar toda la información y necesitamos que esos terceros nos lo den, y luego también que los datos tienen que estar muy estructurados. Pero yo creo que para mí es la puerta de entrada a la optimización. Yo tengo un proceso que ya está funcionando y lo quiero optimizar, ¿no? Y quiero ver qué deficiencias tiene y dónde puedo. Entonces ahí es donde entra el process mining. Y yo tenía una pregunta que, aunque no estaba fuera de contexto, no la teníamos estipulada, que habíamos hablado, que muchos de vosotros habláis de que hacéis pilotos y luego... La pregunta del millón es, ¿primero el piloto y luego la estrategia de RPA o la estrategia de RPA y luego el piloto? ¿Qué experiencia tenéis? ¿Por qué sí, por qué no? Esta es una pregunta para los tres, ¿eh? O sea, vale. Empiece el que quiera. Bien. Añado una cosa a lo que decía Paula, disculpa. Yo creo que el process mining y el data mining, en palabras más populares, sí. Yo creo que nos ayuda a escalar. ¿Vale? Yo creo que estamos en proceso, por ejemplo, hay una persona que decía que tenía complicado o crecimientos muy importantes de facturación, etcétera. Yo creo que si tenemos esa capacidad de poder leer la información de mi RP o de mi CRM o de mi SGA o de cualquier sistema de información, lo que me va a habilitar es la capacidad de escalar. Oye, si yo incremento en ventas, si yo incremento en transacciones, ¿qué capacidad tengo yo de dar cobertura a eso? ¿Vale? Y de ahí entra mucho otra tecnología que son los gemelos digitales, ¿vale? Que nos ayudan mucho a escalar. ¿Vale? Yo creo que está muy bien, a mí la verdad es que me gusta, porque me da capacidad de ver mi negocio como lo puedo ver de aquí 5 años si es que realmente tengo un crecimiento, una expansión importante a desarrollar. Además de, evidentemente, eficientar tareas que yo hago a día de hoy de órdenes de compra, de pedidos, de albaranes, es decir, identifico elementos inoperativos, ineficiencias en procesos clave y que habitualmente son muy repetitivos, como claramente tiempos de respuesta en un almacén, como son los tiempos de respuesta de mi cuadrilla en el almacén cuando hay un picking de no sé cuántas líneas de producto diferentes. Pues esto me va muy bien, ¿vale? Pero no olvidemos la parte de escalar, que yo creo que es muy importante, ¿vale? En ese punto. Y luego, con respecto a La pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Piloto y luego un plan estratégico? Yo diré, yo creo que hoy en día, como el mercado está tan variable, yo no creo en las estrategias a largo plazo. De hecho, para mí, una estrategia, cuando hay una RPA, no es tanto una estrategia, sino una acción táctica. ¿Vale? O sea, yo creo que bajamos de nivel. Y no hablamos de estrategia, sino que hablamos de una acción totalmente táctica y no estratégica, ¿vale? Pero yo creo que la parte táctica siempre tiene que haber. ¿Qué aconsejo yo? ¿O qué creo que a mí me gustaría y qué creo que se debe de hacer? Pues hacer una ruta en cada departamento, en cada área, identificar muchas iniciativas, ver el mercado lo que hay, identifico iniciativas y luego a partir de ahí las priorizo. Y como todo el mundo, o como lo que nos dice el sentido común, es decir, vamos a hacer un piloto. Vamos a hacer un piloto, pero lo que yo llamo de un mock-up, o sea, algo super low cost. Algo que no me valga muy poco para ver si realmente eso tiene permeabilidad en mi organización. Y luego, pues vamos a hacer un poquito más escalable y luego ya lo industrializamos. Pero siempre desde una perspectiva con un scope muy acotado, sin pensar que lo que voy a tener a primera iniciativa va a ser el 100%, y con una perspectiva de
de inversión súper reducida para ver si realmente hay un retorno. Pero yo lo que diría es, pensemos en una hoja de ruta, identificar iniciativas, ver todo eso, las priorizamos, vemos retorno, hacemos pilotos o acciones de innovación de ideación y de mock-up en algunas de ellas para ver si realmente son efectivas, y si lo son, pues luego hacemos una actuación. Y Gonzalo, como última pregunta esta también, y luego a Paula, ¿tú qué opinas? Vale. Tenéis muchas visiones ambos. Sí, como proceso de innovación, donde dentro de un marco en donde una empresa, una compañía está decidiendo, voy a poner RPA, low code, process mining, task mining, cualquier herramienta, evidentemente lo primero que tiene que hacer es valorar, ¿no? Valorar las alternativas que tiene, que encaja bien dentro de y qué posibilidades tiene para encajar bien. Evidentemente, la forma de probarlas realmente siempre va a ser un piloto. Y un piloto, como decíamos, no tiene que ser una implantación en producción, pero sí que es importante hacer ese piloto para que, primero, cuando es una tecnología desconocida que va a aportar valor a usuarios de negocio, la puedan ver, la puedan tocar, no se la tengan que contar. Luego también para ver cómo encaja dentro de tu arquitectura, dentro de tu empresa, dentro de tus operaciones, cómo esa tecnología va a funcionar, cómo va a interactuar con tus sistemas, cómo va a interactuar con tus usuarios, los usuarios van a sentirse cómodos. Es decir, esa fórmula hay que encontrarla para tú entonces poner un plan de implantación que permita luego ir sin riesgos a una puesta en producción o a una implantación de una tecnología nueva dentro de tu ecosistema. Pero en ese escenario sí que es necesario un piloto. Evidentemente, para poner herramientas súper probadas, conocidas, para poner un Office no vamos a hacer un piloto, ¿no? Pero tecnologías nuevas, disruptivas, que pueden hacer cosas nuevas y hay que acostumbrarse con ellas. Nuestro consejo es empezar por menos, de menos a más, empezando por un pequeño piloto incluso una prueba de concepto, si hiciera falta, para que tú, desde el punto de vista negocio, punto de vista IT, los dos conozcan lo que van a tener entre manos. Y es un poco importante para el futuro mantenimiento. Y Paula, vosotros como fabricante, que además usáis también integradores como estos dos señores, Seidor y PFS, ¿qué experiencia tenéis en esa? Todo el mundo empieza por un piloto, y esto lo estábamos hablando en la mesa, y en términos coloquiales nadie va a invertir tanto dinero sin conocer el producto, es un hecho, ¿no? Pues lo que estaba diciendo Alfonso, incluso pues no tiene que ser un piloto de gran coste, lo básico que me empiece a dar resultados, que eso vea que me funciona para mi empresa y luego ya voy escalando. Aquí lo que pasa es que puede haber un problema, ¿no? Puedes empezar un poco la casa por el tejado. Empiezo con el piloto y de repente, claro, las necesidades son tan demandantes y son tan rápidas que hoy empiezo un piloto, otro y no he formado mi estrategia. Ahí es donde a lo mejor hay un problema y sí que nos lo estamos encontrando a veces en la casa. En cuanto a estrategia, adopción, gobierno, nos damos cuenta de que va todo muy rápido y cuando ya está todo instaurado, hemos hecho la casa pero sin los cimientos, la casa está entera y decimos, uy, ¿y ahora qué ha pasado si no había una estrategia para esto? No es lo ideal, pero sí que es verdad que empezar por un piloto sí que da también esa seguridad al cliente, ¿no? Y de que conozcan el producto y de que funcione y que vean que funciona en la casa. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias a los tres, a vuestras compañías, a Seidor, a PFS, a Microsoft. Y yo dejo ahí innovación con sostenibilidad, que también decíais los tres. Y no sé si aplica, como vengo del mundo del control, con estándares, no lo sé. Pero bueno, dejémoslo abierto, ¿no? Innovación, para que luego no empecemos a llorar, decir, uy, se nos ha ido de madre y hemos creado reinos de taifas dentro de las empresas, ¿no? Un poco de estandarización. Y nada más, desde mi posición de Service Management Institute, que no sé si conocéis, soy vicepresidente y aquí hay compañeros, estamos también en la dirección de servicios a nivel general, no solamente servicios de TI, sino servicios en general, y que tiene mucho que ver el RPA. Para nosotros es una de las bases de todo, el RPA. Agradecer a Chema y a todo el team de este RPA Summit, y ahora creo que hay preguntas de las mesas. Sí, ahora como en la vez anterior, si habéis alguna cosa que habéis recogido en la mesa que no se ha reflejado en el panel,
pues es vuestra oportunidad de hablar ahora. Teniendo para ellos tres siempre. que son expertos. Aquí hay una, por favor. Micrófono. Sí, mi pregunta en realidad va dirigida a los integradores, a un comentario que ha hecho Alfonso al principio sobre la hiperpersonalización como tendencia de algunos clientes y que contrasta un poco con el comentario que acaba de hacer Carlos en cuanto a la estandarización. No es, y bueno, y ese concepto de que el cliente siempre tiene razón, pida lo que pida. No es responsabilidad vuestra, de los consultores, de educar a los clientes, de que los fabricantes de software como Oracle o Microsoft tienen unos estándares probados con cientos de empresas similares a vuestro cliente, con decenas de sectores diferentes que también añaden a ese estándar valor. Y que lo mismo la hiperpersonalización debería más estar en la estrategia que no en la solución tecnológica. Vale. Yo diferenciaría dos cosas en lo que comentas, o varias cosas, pero déjame dividir la empresa en dos elementos. Back office, procesos internos y procesos de cara al cliente, de cara al mercado. O sea, yo lo que creo que la estandarización, las mejores prácticas, los casos de uso, la eficiencia, evidentemente, dentro de todos los procesos back office, ¿no? Yo creo que hay muchísimo de eso. Y muchas veces nos complicamos y lo hacemos complejo porque siempre lo hemos hecho así. Pero una de las cosas que yo digo a eso, a ese comentario tuyo, es que debemos de perseguir la sencillez, lo cual es difícil. Lo cual es difícil a la hora de ejecutar las cosas, porque hacer las cosas complicadas es más fácil que hacerlas simples, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que abogar o tenemos que intentar hacer que las cosas se hagan de manera sencilla y simple. Y si a alguien ya le funciona, como se dice siempre, oye, no inventemos la rueda y hagámoslo así. Eso es una parte importante. Y luego, lo que no podemos evitar o que no podemos obviar es cuál es nuestra ventaja competitiva. Yo creo que mi ventaja competitiva muchas veces no la puedo estandarizar, o sea, no la puedo coger de otro mercado, me la traigo, porque es mi ventaja competitiva, es el elemento que me hace mi diferencial. Cuando hablo de la hiperpersonalización, es cómo esa data mining, cómo esa cantidad de información que yo tengo, la incorporo para dar más valor a mi cliente. Pero puede ser un proceso perfectamente estándar, perfectamente estándar. Lo que digo es que él incorpora ese proceso para que el cliente mío tenga la sensación de que esta promoción, esta propuesta, esta oferta, este producto, este servicio es exclusivo para él. Y eso no va reñido con que no sea estándar, no sea un proceso que lo pueda yo escalar a todos mis clientes. De hecho, y te pongo un ejemplo, con RPA y con IA, en un sector bancario, se envían ofertas semanales personalizadas al cliente. La hiperpersonalización. Y es un proceso totalmente estándar y totalmente repetitivo. Pero tiene diferentes elementos que son tendencias y no reglas las que hacen que esa oferta sea totalmente personalizada a ese cliente. Y la sensación suya, ¿cuál es? La entidad mía, en un alto porcentaje, mira en lo que a mí me hace falta, no en lo que quiere vender. ¿Me explico? ¿Y tú, Gonzalo, qué opinas? Sí, y por completar, evidentemente la sencillez es un punto clave. Siempre es importante, la estrategia va llegando a hitos. Evidentemente, al principio la idea es probar, ver que todo el mundo esté alineado, que todo esté convencido. Y luego también, evidentemente, es en ese camino donde se tiene que ir hablando de esa estrategia con el cliente en base a la experiencia, al conocimiento, etcétera. Y ahí es donde, pues evidentemente, el cliente llega hasta donde quiere o puede, ¿no? Es un poco así. Y entonces también el concepto, está surgiendo otro concepto también del servicio, ¿no? Estamos hablando de que estamos ofreciendo, ya, en este caso, de que ya son tendencias, ya no poner robots ni poner el típico RPA dentro de la casa del cliente, sino en caso de que sean tendencias más verticalizadas y que sean totalmente compartidas, él ofrecería directamente servicios para que esa complejidad no trasladarla al cliente, sino simplemente
personalizarle ese servicio a ese cliente, pero la automatización dejarla en casa del proveedor o en casa de un tercero. Es decir, existen alternativas, pero evidentemente sí, el camino empieza de sencillo, de menos a más, como hemos dicho, para ir luego buscando esa estrategia de que sea sostenible. Ya para cerrar, había me comentó Paula, servicios personalizados con chatbots, ¿no? Paula, también te contaste tú. Bueno, lo de la agente virtual del Sí. Copilot. Bueno, sí, hemos estado antes comentando en la mesa que desde Microsoft todos nuestros esfuerzos ahora mismo de la gente de producto está en los agentes virtuales. Lo que entendemos por un chatbot, ¿no? Pues hacer unos agentes virtuales que permitan tener con inteligencia artificial un servicio 24/7 de atención al cliente y evitando esa escalación que se hacían, que se sigue haciendo ahora, ¿no? Que se hace porque la gente no, o sea, el copiloto no es capaz de abordar todos los temas que el usuario tiene en mente, ¿no? Entonces, ahora, para que veáis un poco también la estrategia de Microsoft por dónde está yendo, es que toda nuestra gente de producto está en esa única herramienta dentro de Power Platform, porque lo que quieren llevar es que un agente esté contigo constantemente respondiendo a tus necesidades. Entonces, toda nuestra gente de producto está en esa línea para poder mejorar esa herramienta. Muy bien. Bueno, yo creo que se merecen un aplauso estos señores y señoras. Muchas gracias. Muchas gracias con este panel, muchas gracias a todos. Con esto hemos terminado.